Si vas a Jerusalén hoy en día, es un auténtico remolino de cosas que ocurren al mismo tiempo, con diferentes grupos de gente, con intereses diversos, tratando de abordarte por la calle y especialmente durante las fiestas. Hay mucha tensión política, mucha presencia militar y todo lo demás, aunque irónicamente eso nos permite comprender mejor lo que ocurría hace 2000 años. Basta con cambiar las caras y las etiquetas y te encuentras con una situación muy similar. El centro espiritual de los hebreos durante siglos, la ciudad de Jerusalén, fue conquistada por el general romano Pompeyo en el 63 a.C. En el siglo I de la era cristiana es una metrópoli, una de las ciudades más grandes de esta parte del mundo. Sigue bajo dominio romano, pero el pueblo suspira por su libertad. Tras la llegada de los romanos, se produjeron 4 grandes rebeliones en los siguientes 200 años. De modo que algo iba mal, muy mal entre la patria judía en tanto que colonia y el imperio romano en tanto que imperio. En parte porque en la Torá, en la ley judía, la tierra pertenece a Dios y debe ser distribuida justa y equitativamente entre todos los judíos. Naturalmente, desde el punto de vista de los romanos, la tierra pertenece a ellos, puesto que se la han arrebatado. Así es la guerra. ¿Y qué problema hay? En este sentido, hay un conflicto entre el concepto judío de la justicia y el concepto romano del poder. Esta situación compleja y precaria resulta evidente entre la jerarquía política. En el año 30 de la era cristiana, la ciudad es gobernada rutinariamente por el gran sacerdote judío Caifás, que debe rendir cuentas ante el gobernador romano Poncio Pilato. Los romanos y los altos sacerdotes, concretamente el gran sacerdote y la aristocracia judía, colaboraban estrechamente. Si ocurre algo en Jerusalén que altere el orden público, se considera responsables a los sacerdotes, por lo que estos se implican a fondo en mantener las cosas lo más tranquilas posible. Y tanto ellos como el gobernador son responsables ante el emperador, lo que implica que el gobernador también desea que el gran sacerdote haga su trabajo adecuadamente y con eficacia. Nadie quiere un baño de sangre si se puede evitar. Hay una relación compleja entre estos diferentes frenos y contrapesos del poder. Pero los romanos tienen el as en la manga todo el rato. En cuanto hay un problema, aprietan el botón y lanzan a sus matones a hacer justicia. Y la justicia significa cruces y un montón de sangre. Justamente en este ambiente tan cargado, Jesucristo y un creciente número de seguidores vienen a pasar la fiesta de Pascua. La Pascua celebra el éxodo de la esclavitud en Egipto y miles de judíos suben a Jerusalén a celebrarla. Pero la excitación de los ánimos durante la fiesta suele convertirse en hostilidad hacia Roma y Caifás es el encargado de mantener la paz. Hay una gran cantidad de gente celebrando la liberación gracias al poder divino de la dominación egipcia y al mismo tiempo ven a los soldados romanos de guardia en la fortaleza Antonia y mirándoles de arriba abajo en el templo. Así que yo me imagino que la situación sería algo así. Estamos en Pascua. Nada va a salir mal en esta Pascua. Si alguno levanta la cabeza y crea problemas, lo crucificamos y ya está. Muchos judíos desean desesperadamente independizarse de Roma. Desde hace generaciones ruegan porque les llegue un Mesías, un ungido, para liberarles de sus opresores. Supuestos Mesías ganan adeptos, pero ninguno les libera de los romanos. Una antigua profecía afirma que el verdadero Mesías entrará humildemente en la ciudad a lomos de un burro. Y los evangelios del Nuevo Testamento, los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, coinciden en que esto es exactamente lo que hace Jesucristo. Llegaban muchos peregrinos para rezar y conmemorar, hacer sacrificios y pagar en el templo por los sacrificios. Ese momento y ese punto de entrada eran muy significativos. La puerta dorada, la entrada oriental, era la entrada del supuesto futuro Mesías. La entrada triunfal narrada en Juan y Marcos describe a Jesucristo acompañado por la ciudad, por peregrinos en éxtasis comentando la llegada del Mesías y del reino de Dios. Es un gran momento cumbre de los evangelios. Que aparezca cualquiera pretendiendo ser un Mesías, eso ya es un acontecimiento político y religioso para los judíos. Pero puesto que el César es divino, también es una amenaza religiosa para el César. Cuando Jesucristo habla sobre el reino de Dios, está comentando en cierto sentido el aspecto que tendría el mundo si Dios se sentara en el trono del César. Y ese tipo de comentarios al César le ponen de los nervios.
Sé que Jesucristo sabía que lo que estaba haciendo era peligroso. Si conocía su tradición, y estoy completamente convencido de que la conocía, sabía que la descripción que hace Job de los profetas no es muy agradable. La reputación de los profetas era la de tener vidas cortas y muertes asquerosas. Eso como mínimo. Con esta entrada tan en olor de multitudes y con su primer gesto simbólico en Jerusalén, Jesucristo declara que la antigua profecía mesiánica se está cumpliendo. Las autoridades religiosas y políticas se enrabietan. Jesucristo no debe vivir para ver otra Pascua. En estos momentos estamos en la puerta de Hulda. Es la entrada meridional de la colina del templo. En el siglo I los peregrinos y la gente que quería rezar en el templo tenían que entrar por aquí al recinto. Por tanto, este es el único sitio por el que podemos afirmar que pasó el Jesucristo histórico. Tras entrar en la ciudad, Jesucristo se dirige inmediatamente a la colina del templo. Se trata de un magnífico y enorme complejo. Hay zonas para rezar y tiendas a lo largo del perímetro para atender a los peregrinos. El templo es el corazón espiritual, económico y social del pueblo judío, pero Jesucristo lo ve corrupto. Lo convierte en el blanco de su segundo gesto simbólico. Quiero decir que el templo era la base del poder económico, político y religioso de los altos sacerdotes y en concreto del gran sacerdote. Cada judío tenía que entregar un impuesto anual de medio shekel, en una forma determinada, es decir, en una moneda específica, por lo que el pueblo tenía que cambiar sus diversas monedas en esa tan concreta y entregarla al templo, de modo que todo el mundo entregase exactamente lo mismo. Ese servicio lo efectuaban los cambistas, los cuales se aprovechaban de la ingenuidad de la gente para estafar. Lo que hace en el templo, tirando las mesas de los cambistas, parece en realidad una representación teatral de una parábola que afirma que todo el sistema está corrompido y que se acerca el juicio de Dios. Y Dios va a hacer algo muy novedoso, lo que induce a pensar en que lo va a hacer a través del propio Jesucristo, aunque eso no resulta inmediatamente evidente. Los gestos simbólicos de Jesucristo encarnan el mensaje radical que ha estado predicando. Muchos especialistas piensan que tiene un programa muy bien pensado. La dinámica social, política y religiosa de Jerusalén durante la Pascua convierten esta fiesta en un barril de pólvora, y Jesucristo es la cerilla que va a hacerlo estallar. Jerusalén es un polvorín. Miles de judíos, incluyendo a Jesucristo, se amontonan en la ciudad por Pascua. Los soldados romanos están en alerta. El llamativo gesto de Jesucristo en el templo amenaza la paz. Lo interesante de Jerusalén en los días de fiesta es que actuaba como una lente de aumento para las actividades de cualquier líder popular. No es tanto el mensaje de Jesucristo, sino la cantidad de sus seguidores en la ciudad lo que le lleva al patíbulo. Si no hubiera sido alguien con una cantidad significativa de seguidores en ese momento, Pilatos no hubiera utilizado el dinero de los contribuyentes para efectuar una crucifixión innecesaria. El retrato de Pilato es en muchos sentidos más aburrido de lo que te esperas. Tiene que mantener la ley y el orden en la provincia, cosa bastante difícil. Y también tenía que cortarle las alas a cualquier incipiente rebelión. Por perturbar la paz, Pilato juzga a Jesucristo culpable de sedición, un crimen político, y lo condena a muerte. Pero no a cualquier muerte. Para Roma era más interesante matar a cualquiera que afirmara ser un Mesías o que tuviera un grupo de seguidores afirmando que él era el Mesías mediante la crucifixión que en alguna oscura esquina, sin más historias. Desde hacía bastantes años antes de la época de Jesucristo, la crucifixión era uno de los símbolos clave del mundo romano, porque los romanos se dedicaban mucho a crucificar a la gente. No eran los únicos que crucificaban, pero sí que los romanos lo hacían a menudo. La crucifixión era todo un punto. A nadie se le crucifica en mitad de ninguna parte. Tiene que ser un espectáculo porque el objetivo de la crucifixión es controlar a las masas, desanimarlas de que emprendan una actividad política. Es una manera de decir, no hagas lo que hizo este o acabarás como él. Era una especie de aniquilación casi metafísica. No queda nada que pueda ser enterrado. Y no tendrás una tumba en donde tu familia pueda venir a recordarte. Tampoco serás enterrado junto a tus antepasados y descendientes. Te destruiremos, te aniquilaremos, ni siquiera te enterraremos.
Jesucristo y 2 más son sacados fuera del recinto de la ciudad, clavados en la cruz y abandonados para morir. El lugar es el Gólgota, o lugar de la calavera. Se sabe que algunos crucificados duraron vivos varios días en la cruz, pero Jesucristo muere al cabo de 6 horas. Se echa la tarde encima del lugar de la calavera y con ella llegará el Sabbat. De acuerdo con la ley judía, no se puede efectuar tarea alguna durante el Sabbat, de modo que hay que enterrar a Jesucristo antes del crepúsculo. La tradición judía desde el principio y casi sin excepciones da una gran importancia a la inhumación. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Otra cosa que hay que tener en mente es la rapidez de la inhumación, que también parece ser extremadamente importante. Una de las pocas referencias que existen en la Biblia hebrea a propósito de la inhumación es una narración que subraya la importancia de que sea rápida. Eso se encuentra en la literatura rabínica, y el hecho de que el Nuevo Testamento lo subraye lo hace plausible. La inhumación en el mismo día era reglamentariamente correcta. Incluso en el caso de un criminal, está prohibido dejar su cuerpo en la cuerda o en la cruz, o en el lugar de la ejecución. Hay que enterrarlo el mismo día. ¿Que si sé como historiador si Jesucristo fue adecuadamente enterrado o no? No, tengo la misma información que cualquiera. Los cuentos de los evangelistas, que presentan los mismos problemas históricos que acabo de mencionar. Lo mejor que se puede hacer es intentar imaginar lo más probable. Los detalles básicos de la inhumación de Jesucristo, el hecho de que el cuerpo se envolviera en lino, de que se le enterrara deprisa, de que se le añadieran especias, todo eso ya está en la tradición judía. Es decir, que no existe una narración original y única del entierro de Jesucristo. Se diferencian en pequeños detalles. Pero los detalles básicos, tal y como aparecen en los 4 relatos, encajan plausiblemente con un contexto judío. En los últimos 60 años hemos aprendido mucho sobre las tumbas excavadas en la roca en la zona de Jerusalén. Lo primero, que las excavaban en la roca. Lo segundo, que se cerraban con una roca. Lo tercero, que normalmente la entrada era muy baja y había que inclinarse para entrar. Dentro había bancos de piedra en uno o más lados, en donde se dejaban los cuerpos, de modo que no se trata de que el cuerpo se metiera en un ataúd. De hecho, el cuerpo se dejaba en una repisa de piedra. La segunda fase de un entierro judío normal se daría como un año después o más. Entonces, se abriría la tumba y el cuerpo podrido, del cuerpo podrido solo quedarían los huesos, que serían reunidos y guardados en un depósito, dentro de la tumba misma, en la propia cueva de la inhumación, o según la costumbre del siglo I de la era cristiana, en un contenedor de piedra prefabricada. Un osario se parece mucho a una tumba, pero es mucho más pequeño. Solo necesita tener unos 50 centímetros de ancho y unos 30 de profundidad. Ahí es donde se colocarían los huesos de un individuo. Seguro que hay explicaciones teológicas para ello, pero también sirve para ahorrar espacio. Es lógico porque una inhumación completa ocupa mucho más sitio que un osario. Y el osario se puede poner en cualquier parte. No hace falta enterrarlo. Está cerrado y se deja en cualquier rincón de la cripta. Naturalmente, dadas las creencias judías sobre la muerte y la inhumación, no se enterraba a la gente dentro de la propia ciudad. De hecho, es algo muy interesante. Aquí estoy hablando en la abadía de Westminster y hay tumbas por todas partes. Hay que pasar por encima de todo tipo de tumbas para llegar a mi puerta delantera. No digamos ya para ir a escuchar una misa a la iglesia. Pero los judíos no enterraban a la gente por donde luego iban a pasar andando. Eso se hacía fuera de la ciudad. Entonces excavaron grutas en determinados terrenos. Y los cuentos dicen que José era un hombre rico que poseía un terrenito con una gruta. Y que como era una gruta nueva sin ningún otro cuerpo dentro, logró convencer a Pilatos para que le dejara llevarse el cuerpo de Jesucristo y enterrarlo allí. José de Arimatea es un personaje difícil de seguir. Se le describe como partidario de Jesucristo, a pesar de sus vínculos con los círculos del poder de Jerusalén. De modo que hay un montón de pequeñas incoherencias en la manera en que se describe el cuento del entierro. Claro, dado que ninguna otra fuente nos habla de José, eso es un campo abonado para los escépticos. Se puede decir que alguien se lo inventó y que nunca hubo un entierro y esto y aquello y lo demás allá.
Es difícil de imaginar lo que realmente pudo haber pasado. Es difícil de imaginar cómo se le transmitió el mensaje a Pilatos desde el lugar de ejecución de que Jesucristo ya había muerto y de si por favor nos podíamos quedar con el cuerpo. No me parece un guión realista. Casi todo es posible. La cuestión es si es probable. En mi opinión es muy probable que realmente existiera esa persona y que realmente se diera esa inhumación. Jesucristo es rápidamente envuelto en lino y colocado en la tumba de José. Sus seguidoras pretenden volver después del Sabbat para preparar su cuerpo para el entierro. Se hace rodar una gran piedra contra la entrada. El domingo por la mañana las mujeres descubren que la piedra no está en su sitio. El cuerpo de Jesucristo se ha esfumado.